Hola compañeros y doctores, yo les voy a hablar sobre el escape inmunológico y primero vamos a empezar, ¿qué es el escape inmunológico? Bueno, tendríamos que es como la evasión de respuestas inmunitarias por parte de los tumores. Es decir, los tumores van a brincarse la inmunidad antitumoral. Muchos cánceres efectúan este tipo de mecanismos, los cuales los protegen para que ellos puedan seguir proliferando. Pero tendríamos dos principales, los intrínsecos y los extrínsecos. En los intrínsecos, estos respectivamente las células tumorales, ¿no? En los intrínsecos tendríamos que las mismas células tumorales hacen estos mecanismos o tienen estas propiedades que hace que puedan evadir la respuesta antitumoral. Y en los extrínsecos tendríamos mecanismos que también ayudan a que el tumor pueda evadir la respuesta antitumoral, sin embargo esta es externa a la célula tumoral. Bueno, vamos a empezar con los intrínsecos y aquí tendríamos como uno importante que sería que los tumores pueden perder la expresión de antígenos que desencadenan respuestas inmunitarias. ¿A qué me refiero con esto? Que no van a tener antígeno las células tumorales. Estos son frecuentes en los tumores de crecimiento rápido. ¿Y por qué ocurre esto principalmente? Bueno, sabemos que las células tumorales tienen un gran elevado índice mitótico y aparte una inestabilidad génica muy grande. Entonces, al tener mucha mitosis y además debido a su inestabilidad genética, puede que ocurran muchas deleciones de genes o simplemente mutaciones que codifiquen los antígenos tumorales. Si esos antígenos no son indispensables para la supervivencia del tumor o de las células tumorales, o en el mantenimiento del fenotipo transformador, esto va a aumentar las posibilidades de proliferación de las células tumorales. También además de la pérdida del antígeno, también podríamos tener una inhibición de la expresión de la clase 1 del MHC, o sea del complejo mayor de histocompatibilidad, o también de microglobulina B2 o de componentes de la maquinaria de procesamiento de antígeno de las células tumorales, de modo que los linfocitos T citotóxicos no van a poder reconocerla. Aquí pudiéramos ver un dibujo en el cual se explica un poco. Podemos ver que aquí no hay antígeno, hay complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, sin embargo el linfocito T citotóxico, por no tener un antígeno, no puede reconocer, entonces no va a haber ese reconocimiento del tumor por el linfocito T y no va a haber activación del mismo. Y aquí abajo podemos ver que sí tenemos antígeno, sin embargo no tenemos la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Por lo tanto, este linfocito T citotóxico no va a poder ser activado. Creo que se entiende, ¿no? Acá tenemos antígeno y acá no tenemos antígeno. Pero aquí tenemos complejo mayor de histocompatibilidad y acá no lo tenemos. Bueno, también tendríamos como otro mecanismo que los antígenos pueden ser inaccesibles al sistema inmunitario. Una de las maneras más comunes en las cuales se protegen las células tumorales para no ser encontrados, de alguna manera se pudiera decir, por los mecanismos antitumorales es con la secreción del glucocáliz. Este glucocáliz es más secretado por las células tumorales que en células normales. Ese creo que se entiende bastante fácil. Simplemente las células tumorales se esconden en moléculas de glucocáliz. Lo secretan precisamente para que los mecanismos de antitumorales no los puedan encontrar. Bueno, aquí tendríamos que los tumores pueden inducir respuestas efectoras fuertes de linfocitos T porque la mayoría de células tumorales no expresan coestimuladores ni moléculas de la clase 2 del MHC. ¿A qué llegamos con esto? La mayoría de las células tumorales no expresan MHC de clase 2 y encima no expresan coestimuladores. Esto lo hacen a propósito, de alguna manera, para protegerse. Porque el MHC2 sabemos que es el necesario para la activación de los linfocitos T cooperadores y estos en muchas ocasiones son precisos para la diferenciación de los linfocitos T citotóxicos. Ahora, como no tenemos este MHC2, este trabajo del linfocito T específicos, tiene una gran medida de responsabilidad por las células dendríticas que hacen la presentación cruzada. Entonces, al no tener este MHC, las dendríticas hacen la presentación cruzada. Bueno,
Las células tumorales transfectadas con genes que codifican los coestimuladores B7-1 y B7-2 son capaces de producir respuestas inmunitarias intensas. Aquí podemos ver que las células tumorales que sí tienen esa afectación sí presentan coestimuladores, lo cual a ellos no les conviene. A ellos les conviene tener moléculas que no son estimuladoras. Pero también es previsible que los linfocitos T citotóxicos inducidos por tumores con B7 sean efectivos con las que no lo expresen. Es decir, tengan B7 o no, si ya fue identificado la célula tumoral, va a poder ser efectiva también con el tumor original, ya que la fase efectora de lisis no precisa con la coestimulación. Y aquí tenemos lo que les había enseñado. Aquí tendríamos un linfocito T helper y tendríamos el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Tendríamos el antígeno y la célula dendrítica está presentándolo a su TCR por este complejo mayor de histocompatibilidad. Sin embargo, como habíamos visto en clase, la célula dendrítica puede hacer una presentación cruzada y ese mismo antígeno, en vez de presentárselo al linfocito T helper, se lo va a presentar ahora por MHC de clase 1 a la célula TC, o sea, el linfocito T citotóxico. Bueno, otro mecanismo intrínseco es que los tumores pueden unirse a moléculas que inhiben respuestas inmunitarias. Es decir, los linfocitos T frente a algunos tumores se inhiben por la intervención de CTLA4 o del PD1, que son dos vías que ya habíamos visto que son inhibidoras de los linfocitos T. Una posible razón de la cual esta presentación de CTLA4 es que las células presentadoras de antígeno presentan antígenos tumorales sin una inmunidad innata fuerte y por ella baja cantidad de coestimuladores B7. Como habíamos visto anteriormente en otro de sus mecanismos, la baja cantidad de coestimuladores B7 a ellos les conviene y les conviene tener más intervención de CTLA4 o del PD1, que son dos vías inhibidoras de la LT, de los linfocitos T. Bueno, el PDL1 es una proteína de la familia de las B7, o sea, es una estimuladora que se une en este caso a un inhibidor del linfocito T, el PD1, que se expresa en muchos tumores humanos, alterando así los linfocitos T antitumorales. Algunos tumores también expresan el ligando de Fas, es decir, el FASL, el cual reconoce el receptor de muerte celular de los leucocitos que intentan atacar al tumor. Es decir, estos tumores al expresar Fas hacen que este Fas se una con un ligando al receptor de muerte celular de los leucocitos, haciendo que estos leucocitos se mueran y pues a ellos les beneficia, ¿no?, que no tengamos leucocitos. Aquí podíamos verlo, ¿no? Con citocinas inmunosupresoras, estos tumores van a inhibir la respuesta o la inhibición de la activación del linfocito T. Bueno, también tendríamos como otro mecanismo intrínseco que los productos secretados de las células tumorales, directamente los productos que estas células tumorales secretan, pueden suprimir a las respuestas inmunitarias antitumorales. Un ejemplo de este producto inmunosupresor que puede producir una célula tumoral es el TGB, que se expresa en grandes cantidades en muchísimos tumores y esto hace que inhiba la proliferación y las funciones efectoras de los linfocitos y además de los macrófagos. Y esto va ligado con lo que sigue, que los macrófagos asociados al tumor pueden promover al crecimiento tumoral y su carácter invasor al alterar el microambiente solar y suprimir las respuestas de linfocitos T. Bueno, estos son los macrófagos, serían en el caso de los fenotipo tipo M, que secretan mediadores como la interleucina 10, prostaglandina E2 y la arginasa, reduciendo así la activación de linfocitos T. Bueno, estos fueron como los mecanismos intrínsecos hasta esta parte. Ya en este punto empiezan los extrínsecos, desde que les empecé a hablar de los macrófagos. Porque ya no son, estos macrófagos ya no tienen que ver con la célula tumoral como tal. Ya no es algo que haya hecho la célula tumoral. Podemos ver, por ejemplo, en esta que vimos, son productos que secretó la célula tumoral, ¿verdad? En este caso es que los tumores pueden unirse a moléculas. O sea, todo esto que les había mencionado antes es porque son respuestas o son mecanismos que las mismas células tumorales hicieron para evitar la respuesta antitumoral. En este caso, a partir de aquí, ya es extrínseco, ya no tiene que ver con la
con la célula tumoral como tal. Sin embargo, aún así ayuda a la célula tumoral a evadir estos mecanismos. Bueno, también otro sería que los linfocitos T reguladores pueden suprimir las respuestas de linfocitos T a los tumores. Es decir, se ha encontrado que en los tumores o en las personas con cáncer, el número de linfocitos T reguladores aumenta. ¿Qué podemos asociar con esto? Que a mayor número de linfocitos T reguladores va a haber aumento y proliferación de las células tumorales. Y la eliminación de los linfocitos T reguladores potencia la inmunidad antitumoral, es decir, no le conviene tener pocos linfocitos T reguladores. Y esto reduce el crecimiento tumoral. Otra extrínseca importante es que las células supresoras mielocíticas o MDSC, que son precursores mielocíticos inmaduros que se reclutan en la médula ósea y en otros tejidos linfáticos, sangre, tumores, etc. También en tumores, o sea, esta entraría como en conflicto de si es extrínseca o intrínseca, pero se considera extrínseca porque es más de... actúa también en otras partes como la médula ósea, tejidos linfáticos, sangre, etc. Y estos suprimen también las respuestas antitumorales innatas y de linfocitos T. Bueno, estas MDSC son inducidos por mediadores proinflamatorios que podríamos recordar que son algunos: la prostaglandina E, la interleucina 6, el VEGF y el fragmento del complemento C5A. Bueno, estos mediadores sí son producidos por los tumores, pero la acción que están haciendo son de las MDSC, que estas MDSC lo que van a hacer es secretar interleucina 10, que inhibe las funciones inflamatorias de los macrófagos y la respuesta de linfocitos T. Bueno, eso sería como los mecanismos de evasión por parte de la inmunidad antitumoral. Ahora, si hablamos del contexto sociopsicobiológico del cáncer, tendríamos que lo más importante es que el paciente que sea diagnosticado con cáncer debe de saber la verdad sobre su padecimiento, es su derecho. Generalmente no se le oculta a un paciente con cáncer que tiene cáncer, a menos de que sea menor de edad. Ahí entraría más como en decisión de los padres, pero aún así también debería de explicársele al paciente pediátrico que tiene cáncer. Es muy importante que obtengamos información clara sobre el tratamiento que podamos tener. Y como médico no debes de dar unas esperanzas falsas al paciente. Tampoco debes de asegurar que se va a morir, ¿no? Obviamente. Pero tampoco tienes que estimular sus esperanzas en base de mentiras, ¿no? Simplemente tienes que darle información clara y el paciente sabrá cómo interpretarla, pero también de una manera, pues, poniéndote en lugar del paciente, ¿no? No vas a llegar y decirle de una manera muy agresiva las cosas. Es recomendable que el paciente informe a su familia, sin embargo, es completamente su decisión. Tú solamente debes de decirle que, como un consejo, que pudiera hacerlo, pero no es algo que tú deberías de intervenir directamente. Y aparte, es muy importante que el paciente lleve la vida lo más normal posible. Bueno, en el contexto, pues es que es muy variable según el paciente, ¿no? De cómo pueda tomar esta noticia. Lo que sí debemos de tomar en cuenta es que debe de ser un manejo integral, no solamente tomando lo biológico, sino también tomando lo psicológico y social. Y el mal manejo de lo psicológico-social pudiera afectar en gran medida el tratamiento biológico. Bueno, en lo social tendríamos varios factores, ¿no? Yo creo que de entre el psicológico y el social afecta muchísimo sobre el psicológico. Bueno, como social, el paciente debe de tener la decisión de informar o no a los demás de su enfermedad. Al paciente le afectaría demasiado que tú divulgues una información que él no quiere, porque es completamente su decisión saber a quién y cómo informar de su enfermedad. ¿Por qué? Porque el paciente, si le dice a muchas personas que tal vez no son tan cercanas a él, puede provocar lástima y hacer que la misma sociedad lo envuelva de una manera en la cual se sienta frágil, se sienta una persona menos útil. Es por eso que el paciente es el que debe de decidir exactamente a quién decir. Y aparte también debe de sentir
apoyo por parte de sus seres queridos. Es por eso que generalmente ellos deben de decidir a quién y no decirle. Bueno, y tratar de llevar una vida en el aspecto social lo más normal posible. Es decir, que puedan desempeñar actividades sencillas, ¿no? Que cualquier persona haría en su día a día, ¿no? Ahorita estamos con lo del coronavirus, ¿no? Pero si no lo tuviéramos, ir al cine, salir a comer, ir a trabajar, cualquier cosa que no vaya a afectar directamente en su tratamiento. Y en lo biológico, bueno, no exponernos a más factores de riesgo, ¿no? Si somos una persona con cáncer, sabemos que somos más propensos a enfermedades. Entonces no nos vamos a andar exponiendo como cualquier otra persona que no lo tenga. Y también seguir el tratamiento a la perfección es algo que se debe de tomar en cuenta. Llevar seguimiento a la enfermedad, es decir, el tratamiento también incluye el seguimiento continuo de la enfermedad, ver cómo ha progresado, si ha empeorado, si ha mejorado. Bueno, eso lo tiene que valorar el médico. Y también obtener datos después de la enfermedad si es que tiene resolución la misma, para saber que tenemos el riesgo de volver a caer. Y en los psicológicos, bueno, el paciente para sentirse bien psicológicamente necesita tener un conocimiento exacto de su diagnóstico y de su tratamiento. Él debe de aceptar su enfermedad, debe de saber si tiene cáncer y debe de saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y evidentemente también sería recomendable que tenga seguimiento con un profesional de la salud mental y expresar exactamente lo que se siente en el transcurso de la enfermedad. O sea, él debe de poder sentir que tiene la confianza suficiente con las personas que le rodean, por eso digo que va mucho de la mano con el social, de expresar sus sentimientos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias.